Esto es Enlace Vinotinto, la casa de la Vinotinto y por supuesto la casa de los Vinotintos en la Major League Soccer. Y tenemos como invitado Pedro Silva y este servidor Tommy Argüelles, nada más y nada menos que a Rafa Romo, que tenía un tiempo queriendo tenerlo acá en Enlace Vinotinto y finalmente lo pudimos tener para conversar, escucharlo luego de su buena trayectoria por Europa, ahora acá en los Estados Unidos con la selección nacional, mucha tela que cortar con él. Y bueno, ya estamos por aquí preparados. Pedro, ¿cómo te va? Tommy, un gusto. Rafa, también qué placer tenerte con nosotros. Sí, ya básicamente la recta final, ¿no?, de lo que viene siendo para Rafa en este caso la temporada de la MLS, que ya está solo escasas jornadas de entrar a los playoffs y por supuesto la doble jornada, que va a ser ya la última previo al Mundial. Así que bueno, qué gusto tener a Rafa para hablar un poquito. Bueno, Rafa, cuéntanos un poco cómo ha sido hasta ahora tu pasantía por acá, por los Estados Unidos, por la Major League Soccer. ¿Cuáles son las primeras impresiones que nos tienes? Bueno, primero saludarte, Tommy y Pedro. Gracias por la invitación. Y bueno, esta, digamos, primera experiencia en la MLS, esta primera temporada con el DC ha sido, digamos, bastante difícil. Ha sido una temporada atropellada para el club, donde hemos tenido muchas dificultades. Ha habido cambios de entrenadores. Prácticamente hemos tenido 3 entrenadores en lo que ha sido la temporada. Y creo que el club ha sufrido los cambios que ha experimentado y bueno, eso se ha visto reflejado en la tabla. Nosotros ahora estamos ya eliminados, no tenemos opciones de clasificar a los playoffs, así que yo creo que ha sido una temporada que no refleja la calidad que tiene el equipo, que no refleja las expectativas que habían, pero que ha terminado siendo una temporada, como te lo he dicho anteriormente, atropellada para el club. Rafa, preguntarte, bueno, obviamente en este caso sobre lo que ha sido para ti esta experiencia, porque como tú dices bien, la tabla quizás no refleja, ¿no?, lo que puede aportar el DC United en la MLS, donde obviamente, como también mencionabas, Wayne Rooney, el último técnico en ser nombrado en este caso del equipo. Para ti, desde tu debut hasta la fecha, ¿cómo ha sido hasta ahora esta experiencia en la Liga Profesional de Estados Unidos? Honestamente ha sido difícil. Yo prácticamente, y esto no es, digamos, no es algo que no se sepa, yo venía, digamos, a pedido del entrenador que estaba en el momento cuando llegué, que era Hernán Lozada, y para mí llegar a la MLS, a una liga que me resulta bastante interesante y la cual tenía mucha ilusión de poder conocer, llegar con un técnico que me conocía, que juega y que tiene una cultura de fútbol muy parecida a lo que yo venía viviendo en Bélgica. Nosotros fuimos compañeros en Bélgica algunas temporadas atrás, conocía el sistema de juego que él quería y cuál era su cultura de juego, porque bueno, había estado siguiendo lo que había sido su carrera como entrenador. Entonces llegaba con ciertas expectativas de encontrarme con una realidad futbolística muy parecida a lo que venía viviendo los últimos años, y me encuentro en mi primer entrenamiento con el club con la noticia de que Hernán ya no era parte del club y que ya no era más el entrenador. Entonces, para mí a partir de ahí había sido difícil primero digerir esa noticia, luego tener que adaptar a otras situaciones. Pero bueno, el fútbol, si hay algo que me ha enseñado durante toda mi carrera, es que cuando las cosas no salen bien hay cambios, y esos cambios a veces son repentinos, y uno tiene que intentar adaptarse y poder sacar lo mejor de cada situación. Entonces, como te digo, no ha sido fácil poder adaptarme a la liga, al club y a todas esas circunstancias, pero es algo en lo que uno tiene que trabajar siempre y intentar dar lo mejor al club. Yo, si bien es cierto, venía con ciertas expectativas de poder entrenar con Hernán, digamos, uno no firma con el entrenador, no firma con el club. Entonces, Claro. por ahí
no fue fácil ese aspecto, pero bueno, intentamos poder adaptarnos lo más rápido posible y poder aportar al club. Como te digo, no ha sido una temporada fácil y por ahí quizás los resultados deportivos o individuales tampoco han sido los mejores, pero creo que ha sido parte de todo lo que ha sido esta temporada para el DC United. Conversamos con Rafa Romo, portero de la Selección Nacional de Venezuela y actualmente militando en el DC United acá en Enlace Vinotinto. Rafa, al hincha le gusta mucho hacerle seguimiento a los jugadores de la Selección Nacional y sobre todo que le vaya bien individualmente y colectivamente, ¿no? Ya nos dijiste que una de las razones por la cual el DC United es colista en la tabla ha sido por el cambio de entrenadores. Ese ha sido uno de los factores. Pero el hincha que nos está viendo y pregunta, ok, y en lo deportivo, en el juego, ¿por qué el DC United en diversos partidos ha sido inferior con un total de 18 derrotas? Sí, yo creo que cuando hay un cambio de entrenador, cuando hay cambio de ideas, siempre está, digamos, un periodo de adaptación en el que el equipo sufre el cambio de idea de juego, el cambio de idea táctica. Yo creo que eso es algo que ocurre en muchos equipos cuando hay ese tipo de cambios. Y nosotros por ahí, en esas 3 transiciones que hemos tenido, quizás hemos sufrido esos momentos. Nosotros hubo un momento en la temporada en la que el equipo de verdad se veía con bastante desconfianza, con falta de, digamos, de ideas o de claridad, y por ahí lo fuimos pagando. Yo creo que ahora, con la llegada de Wayne, el club como tal ha agarrado un rumbo en el que cree, una idea de juego en la que se siente identificado, y por ahí, si ves los últimos partidos, el equipo ha intentado ser o ha sido más competitivo y ha conseguido retomar esa, digamos, esa competitividad que siempre tiene que tener. Muchas veces a los equipos les puede ir bien o les puede ir mal. Yo creo que lo que uno no puede perder como grupo o como equipo es la competitividad, y por ahí en algún momento de la temporada nosotros no la tuvimos por falta de confianza, por una transición de ideas. Yo creo que hay muchos factores que pueden influir en ese tipo de situaciones. Rafa, ¿y cómo es tu relación con este actual cuerpo técnico, la confianza que te puedan ir dando para que haya una regularidad de Rafa Romo o en la titularidad o en las convocatorias con el DC United? Bien, yo desde la llegada de Wayne he tenido una buena relación con él, ha mostrado confianza en lo que son, ¿sabes?, mis juegos y mis características. Por ahí los resultados no han sido los mejores. Cuando los resultados no son los mejores, los entrenadores cambian, prueban y se van adaptando a la idea que ellos ven o que creen que les puede acercar más a la victoria. Yo tuve un par de semanas fuera por una contusión cerebral que como ustedes saben, el protocolo de la liga es estricto. Me mantuvo 3 semanas apartados del ritmo de entrenamiento, del ritmo de competición, y bueno, ahora estoy retornando e intentando estar en la mejor forma posible para que el entrenador considere y tome sus decisiones, y cuando él considere que es mi oportunidad de nuevo, estar listo para eso. Yo creo que, como te digo, el equipo últimamente ha retomado ese nivel de competitividad, de sacar algunos resultados, y quizás por ahí el hecho de no haber estado en esa transición ahora me mantiene al margen. Yo me mantengo trabajando, quedan pocos partidos en la liga, pero mi idea es estar disponible para cuando él considere que es mi oportunidad de nuevo. Rafa, en estos momentos físicamente, ¿cómo estás? Porque como bien dices, estás o has estado obviamente en un proceso de recuperación, pero ya ahorita estás bien, ¿o cómo te sientes? No, ya estoy bien, ya tengo casi una semana entrenando con el grupo, y bueno, el último partido no estuve en la convocatoria, el partido anterior estuve, y yo creo que ya, digamos, estoy de nuevo en ese ritmo de competencia que te permite poder ser elegido por el entrenador. Yo creo que eso es lo más importante, tener salud, poder Claro. trabajar y demostrar tu nivel, y ya, bueno, como en todos los clubes y en todas las situaciones, los entrenadores deciden. Rafa, ¿qué diferencias has podido
observar desde ahí adentro entre la Jupiler League de Bélgica con respecto a la Major League Soccer? Son ligas con características diferentes. Por aquí, digamos que la liga tiene una característica que por lo menos la mayoría de equipos tienen mucha calidad ofensiva y quizá algún desbalance en el aspecto defensivo o en ese tipo de transiciones, pero te encuentras con la mayoría de equipos, si los analizas uno por uno, con mucha calidad en el ataque. Y por ahí eso muestra los resultados que se ven mucho en la liga, muchos goles, muchos partidos abiertos, donde se consiguen resultados abultados. Y en comparación con Bélgica, donde quizás los resultados son más cerrados, muchos partidos que se deciden por solo un gol o donde no hay, digamos, tantos resultados abultados por jornadas. Entonces, por ahí un poco la diferencia de lo que son las ligas. Yo creo que en el fútbol, en general, hablar del nivel de una liga o de otra es muy complicado. Creo que hay factores que generan dificultad a cada una de las ligas y a cada una de las circunstancias. Yo creo que la MLS está cada día creciendo más y como te digo, cada vez vienen mejores jugadores que están en momentos de sus carreras que no son el final o que no es como anteriormente, digamos, que vienen de vacaciones, vienen jugadores con muy buen presente, con muy buen futuro, y yo creo que eso está aumentando el nivel de la liga. Rafa, en lo que ha sido para ti tu carrera en los últimos 3, 4 años, porque se habla también obviamente de Bélgica, de MLS, pasaste también por Dinamarca, ¿cómo describes lo que ha sido para ti estos últimos 3, 4 años, quizás desde el proceso de eliminatorias mundialistas para Qatar hasta la fecha, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección? Porque obviamente para ti el poder representar a la selección, como cualquier jugador, me imagino que siempre está presente. Entonces, ¿cómo ha sido para ti ese proceso, ¿no? Para tratar de llegar a la selección basado en tus participaciones en las ligas que mencioné? No, yo creo que mi último proceso de selección, hablemos de los últimos 4 años en preparación para Qatar, he tenido la oportunidad primero de jugar, que es algo muy importante para cada uno de nosotros, pensando en lo que es la selección y el objetivo de poder estar en ella. He tenido continuidad, he jugado en ligas de buen nivel, y eso es algo que durante un tiempo en mi carrera me costó. El hecho de haber ido a Italia joven y pasar muchos años sin actividad me dificultó el poder conseguir oportunidades que fueran de nivel. Entonces, digamos, tuve que retroceder en mi carrera en el aspecto de poder ir a ligas quizás donde el nivel de juego que yo tenía no era el que representaba, pero eran las oportunidades que tenía, y lo importante era poder jugar y poder demostrarlo otra vez. Entonces, por ahí, haber jugado en Bélgica, en Dinamarca los últimos años, digamos que me dio esa continuidad y me mostró el nivel en el que podía jugar en ese momento, y eso hizo que pudiera retornar a la selección y que pudiera tener la oportunidad de competir con 2 grandes porteros como son Wilker y Joel, que también están teniendo buen presente, que han tenido unas últimas temporadas bastante regulares también, y que son hoy en día el presente y el futuro de la selección. Aprovechando que habla sobre lo joven que desde que llegaste al fútbol europeo, en este caso a Italia, me surge una consulta, una inquietud, ¿no, Rafa? El futbolista venezolano que tenga la oportunidad de ir muy temprano a Europa y escucha esto que está diciendo Rafa Romo, mira, de que yo me fui muy joven al Udinese y eso quizá me perjudicó un poco en el transitar de mi carrera en esos años. ¿Cómo ese futbolista venezolano puede decir o puede saber si está tomando la decisión correcta de partir al viejo continente a temprana edad o no? Yo creo que eso depende mucho primero de los lugares donde se va. Yo considero que no es lo mismo, digamos, ir a una primera de Holanda, de Bélgica, que son países formadores también y que dan oportunidades a jóvenes, de repente a ir a una de las ligas élites como lo es Italia, España, donde ya... Inglaterra, donde ya la competencia es, digamos, de élite para ser el mejor. Eso es un primer aspecto. Luego, yo creo que
el fútbol venezolano a nivel formativo ha ido avanzando y ha ido evolucionando, y a pesar de que tenemos dificultades y que tenemos carencias, como todos lo sabemos, yo creo que eso no se puede ocultar, ha ido mejorando. Yo muchas veces he escuchado sobre mi decisión de irme a Europa, de si estaba bien o estaba mal. Yo creo que habían circunstancias. O sea, primero es una oportunidad que es difícil decir que no. Yo creo que pocos pueden decir que no a tener la oportunidad de ir a una liga élite del fútbol, del top 5 de lo que son las ligas a nivel mundial. Y yo creo que, por lo menos en mi caso, pasaba más por un tema de cómo había sido mi formación, de quizás las carencias que había tenido dentro de mi formación futbolística, que no me permitieron quizás llegar preparado para lo que iba a afrontar. Yo pongo como ejemplo, por lo menos yo jugaba en Llaneros de Guanare, que era un equipo de primera división de Venezuela, y yo no tenía un preparador de portero en Llaneros de Guanare. O sea, yo no tenía un entrenador para mi posición todos los días de la semana. Teníamos a un entrenador que venía una vez a la semana a entrenar los porteros. No había tenido entrenadores de porteros a nivel formativo en el Atlético Turén en categoría sub-17, sub-20. Esas son cosas que la gente quizás no sabe, claro. Y dice, bueno, pero ¿por qué el jugador venezolano va y no se adapta? O sea, o en el pasado iba y no se adaptaba o no aprovechaba las oportunidades. Es que quizás no tenía las herramientas necesarias, no te había brindado el fútbol venezolano a nivel formativo las herramientas necesarias para poder competir. Yo comparo eso por lo menos con digamos, la formación que tuvo Wilker, y yo le digo a Wilker, o se lo decía en su momento cuando él tomaba la decisión de ir a Francia: Wilker, tú no llegas con las herramientas con las que yo llegué, tú llegas con mucho más herramientas, con mucho más rodado, con mucha más formación, y eso te va a permitir o te acerca más a la posibilidad de poder aprovechar esas oportunidades. Rafa, basado en este tema, a mí me surge una curiosidad. Yo creo que también muchas personas se hacen la siguiente pregunta, y es que se ha dado algo muy curioso en los últimos meses, donde jugadores de la selección que han estado en Europa, por alguna razón, no han podido continuar en ligas del viejo continente, sino más bien están llegando más hacia México, hacia Estados Unidos. Yo sé que cada caso es diferente, pero desde tu perspectiva y desde afuera, ¿existe algo como la falta de representación con los agentes o el tema del pasaporte que siempre se habla? Pero es curioso como, por ejemplo, jugadores como Darwin Machís, que estuvo en el Granada, ahora está en Juárez, en México, y como él hay otros casos, Ferraresi en Portugal, ahora también en Brasil, que de Europa han llegado nuevamente al continente americano. ¿Crees que hay un factor extra o hay algo que no estamos viendo del por qué el jugador venezolano no está más en Europa que sí se veía antes? Bueno, yo creo que hablar de casos individuales es difícil, porque hay muchas, digamos, situaciones por las cuales uno toma una decisión u otra. Ahí está el aspecto deportivo, el aspecto económico, están también quizás las opciones que tú tengas en la mesa y qué es lo que tú crees que te conviene en cierto momento de tu carrera. Es cierto que siempre el pasaporte pesa, ¿no? No es una manera de lamentarse o de escudarse en eso, pero es normal que los jugadores brasileños, argentinos tengan más oportunidades. Eso se ve mucho. Después el caso de los representantes. Yo creo que hay muchos representantes venezolanos que están abriéndose mercado y creciendo y consiguiendo espacios para poder colocar a los jugadores, pero eso pasa siempre. Yo te digo, un joven brasileño que trabaje con el representante de Neymar seguro tendrá muchas más puertas abiertas y muchas más oportunidades. Esas son cosas que en el fútbol son difíciles de manejar. Después, el hecho a veces por lo menos hablamos de Ferraresi. Yo creo que la liga brasileña, para mí personalmente, es mucho más competitiva que la liga portuguesa. Y el que pueda ver esto como un retroceso en la carrera de Nahuel, yo creo que ha ido a un lugar donde se exige mucho más, donde hay más exposición mediática, donde se le va a exigir más. Y cuántos jugadores nos juegan en Brasil y la rompen y pueden regresar a Europa. O te pongo un ejemplo del capitán de Palmeiras, o central, que jugaba en el Milan y que fue a Palmeiras y está ahí y está jugando a un gran nivel, está compitiendo. Yo creo que esas son circunstancias que hay. Seguro Nahuel tendría otras oportunidades en Europa, pero también
estar en Sao Paulo, uno de los grandes de Sudamérica, seguro le va a exigir y conociendo a Nahuel, creo que tiene la meta de poder jugar en Europa, en una liga top y establecerse ahí, pero yo no creo que ha sido un retroceso en su carrera, yo creo que ha sido más bien un paso, quizás no el que todos esperamos, porque conocemos el talento que él tiene y sabemos las capacidades que puede de poder jugar en una de las ligas top, pero yo creo que ha sido un paso adelante, no tan grande como el que todos esperamos, pero a veces ir avanzando es lo importante. Entonces, por ahí, como te digo, cada circunstancia es diferente, sin duda el pasaporte pesa, sin duda estamos un paso atrás con algunos países de Sudamérica, pero yo creo que estamos ganando espacios y hemos ido creciendo. Nos falta un poco más, nos falta conseguir llevar jugadores digamos, a la élite del fútbol. Digo a la élite en el aspecto de equipos top de las ligas élites, pero yo creo que pronto va a llegar. Hay jugadores que tienen la capacidad para hacerlo y eso va a venir. Claro. Aquí tenemos al pana Edgar David Fuenmayor Urdaneta, quien siempre está en sintonía. Tommy, Pedro, Rafa, saludos. Rafa, un recuerdo del penalti que tapaste frente a Colombia que nos dio el pase a nuestro primer Mundial Sub-20. Te deseo lo mejor. Estás joven aún, mi pana. Gracias, Edgar, por el comentario. Rafa, y fíjate que en Brasil la liga pasa por su mejor momento. Quizá, aquí sí me voy a adelantar, su mejor momento en la historia de ese país en el plano económico. En Brasil actualmente están pagando muy bien diversos clubes y yo hice una investigación al respecto sobre qué es lo que está pasando, porque jugadores que están en Portugal, sobre todo suramericanos, o están aceptando otras ofertas no tan jugosas dentro del nombre del equipo que lo esté tentando. Y lo que yo pude conseguir fue, Rafa y Pedro y amigos de Enlace Vinotinto, que a excepción de Benfica, del Porto y del Sporting de Lisboa, el resto de equipos están en deudas, no es que pagan muy bien. Cuando contratan a un jugador de Venezuela a préstamo, no pagan al club al que le solicitaron el préstamo. Entonces son cosas que uno por allí no las sabía, ¿no? Esto, por ejemplo, en el caso de Portugal, ¿no? Quería entonces agregar eso. Rafa, aprovechando lo que decía el pana Edgar Fuenmayor, tú has tenido esa habilidad de ser un tapador de penales. ¿Eso lo conseguiste siempre por un tema intuitivo, un tema de visión en el momento del cobro desde los 12 pasos? ¿O eres un apasionado de ver videos de los rivales al momento de cobrar penales? Háblanos un poco sobre ello. Al inicio, digamos, cuando al inicio de mi carrera, con el tiempo del Sudamericano Sub-20, todos esos años, digamos que todavía el tema de los videos, del análisis de los pateadores era un poco más primitivo. O sea, prácticamente, o a ese nivel donde nosotros estábamos siendo juveniles no existía. O sea, ahí era un poco más de la intuición, de leer del rival, sus características. Y como todo en el fútbol, mientras ha ido evolucionando todo ese sistema de scouting, de ojear los pateadores, de analizarlos, por ahí me gusta siempre conocer a quién me enfrento. No nada más en el tema de los penales, también el tema de cómo definen bajo presión, de cómo definen en el mano a mano. Yo creo que todo eso te va dando información que te sirve para poder en el momento intuir o descifrar ciertas jugadas en los partidos. Lo que sí te puedo decir es que últimamente la regla de estar en la línea me ha perjudicado en mi forma de tapar los penaltis, en los movimientos que tenía. Era un portero que me gustaba no adelantarme, porque tampoco era que daba 2 o 3 pasos hacia adelante, pero sí ir digamos, atacar la pelota de manera diagonal, y al hacerlo, por ahí ahora se me dificulta un poco porque tengo que tener prácticamente los 2 pies en la línea cuando sale la jugada. Yo creo que incluso no lo he mirado, pero si analizo un poco mis estadísticas después que salió la regla, creo que los penales... ¡Wow!
ha disminuido un poco. Esa regla de verdad que ha ido dificultando un poco más lo que es para el portero poder conseguir atajar un penal. Wow, pero ¿por qué, Rafa? Porque, o sea, si tú mantienes un pie en la línea y el otro para hacer el movimiento en diagonal que tú nos hablas, sigue siendo permitido, ¿no? No, sigue siendo permitido, pero disculpa que te interrumpa. Tranquilo. Es más por un tema de cómo yo agarraba el impulso. O sea, no es lo mismo comenzar con los dos pies en la línea que de repente haciendo dos pasitos hacia adelante y pasa algo que la gente dice, bueno, sí, pero párate más atrás. Pero es que no puedes comenzar ni siquiera atrás de la línea, porque si estás atrás de la línea, en teoría estás fuera, o sea, estás fuera del juego, no estás dentro del rectángulo del juego, entonces por ende no estás participando. Wow. Entonces, los pies tienen que estar sobre la línea y ese digamos, ese comienzo de manera estática es lo que a mí particularmente me ha... Wow, qué clase de observación, qué clase de observación. Adelante, Pedro. Bueno, Rafa, ya la federación confirmó los 2 partidos amistosos, los últimos del año, ante Islandia y Emiratos Árabes. Y mi pregunta es, en este caso, ¿cómo ha sido para ti el proceso de comunicación? Si has podido tener comunicación ya con el cuerpo técnico del profesor José Pekerman. Y bueno, lo que es para ti ya este último casi trimestre del año, de cara a lo que va a ser ya un nuevo proceso mundialista. Pero preguntarte primero, obviamente, por eso, ¿no? Por lo que ha sido para ti la comunicación con el cuerpo técnico de José Pekerman de cara a esta última convocatoria. No, la comunicación ha sido como viene siendo desde la llegada del profe. Ellos están en constante, digamos, comunicación con los jugadores, conociendo, digamos, o informándose sobre el presente de cada uno, viendo los partidos, la continuidad que uno tiene. Y a partir de ahí ellos toman sus decisiones. Yo creo que puede parecer que, digamos, que no hay movimiento en ese aspecto, pero la comunicación es como con la mayoría de los cuerpos técnicos que han estado en la selección, de un seguimiento a los jugadores, de ir informándole cuáles son digamos, los momentos y todo eso. Luego, así como para ustedes, para nosotros también estamos a la expectativa, esperando que se confirme la convocatoria y bueno, con la ilusión de poder estar. Yo creo que si hay algo que a uno le ilusiona como jugador es siempre estar en la selección. Comenzamos un nuevo proceso y para cada uno de nosotros es importante sentir que eres tomado en cuenta y que te tienen presente. Yo creo que por ahí lo decía ahorita en el mensaje que nos mandaron, yo todavía, digamos, me considero joven para poder estar y para poder aportar de aquí al próximo proceso mundialista. Entonces, por ende, tengo esa ilusión de poder estar en este inicio, en digamos, preparación para lo que va a ser esa eliminatoria mundialista en la cual somos optimistas de que podemos conseguir nuestra primera clasificación mundial de mayores. Ok, o sea que hoy, 15 de septiembre, todavía la convocatoria a los jugadores no ha sido desplegada, Rafa. No, hay una información digamos, de decirle a cada uno de nosotros de que tienes que estar preparado para esa posible convocatoria. Luego, digamos, la confirmación final de si estás o no, nosotros la tenemos cuando ustedes la tienen. Yo creo que ellos tienen que reservar una cierta cantidad de jugadores y lo hacen, y luego ya cuando ellos consideran que es oportuno, hacen la convocatoria cada uno de nosotros. Yo creo que, como te digo, es algo que este cuerpo técnico maneja así y se respeta, y nosotros intentamos estar preparados y con la ilusión para poder estar cuando Claro. Bueno, entonces ya con esto los hinchas saben que a esta hora, 2:34 hora de Venezuela, 15 de septiembre, la confirmación de la convocatoria para ya con los boletos y todo lo demás para ese viaje a Europa, hasta ahora no ha llegado a los futbolistas. Entonces, para que ya tengan esa información allí, que bueno, en cualquier momento la Federación Venezolana de Fútbol lo hará, ¿no? Y tanto los jugadores como los periodistas y los hinchas nos podremos enterar para así analizar esa convocatoria para la doble fecha. Rafa,
viendo la forma de trabajar de José Pekerman y del resto de su cuerpo técnico, con el Bocha, Camps, Cufré y compañía, ¿qué nos puedes decir de la forma de dirigir los entrenamientos, su sistema de juego, funcionamiento, principios, sus principios de juego? ¿Qué viste de nuevo, por así decirlo, por así decirlo, sana comparación con el resto de entrenadores que ha tenido la Vinotinto? No, yo creo que ellos tienen, o sea, si te pones a ver, digamos, las selecciones que ha dirigido Pekerman, su idea de juego, es algo que tiene marcado, que sabe lo que quiere, que tiene un estilo de juego, digamos, establecido. Luego ellos, lógicamente, están conociendo a cada uno de los jugadores de la selección, están viendo sus opciones, quién digamos que no se adapta mejor, porque yo creo que también los sistemas se adaptan a los jugadores se adaptan a los sistemas, pero sí quién engrana mejor en esa, digamos, idea de lo que ellos quieren plantear. Tienen un cuerpo técnico amplio, con bastante experiencia, tanto a nivel de experiencia como jugador y como entrenadores que yo creo que están aportando bastante a la selección. Están convencidos de que tenemos la oportunidad y la capacidad para clasificar un mundial, y eso es algo que nosotros desde el primer momento nos agradecemos, porque han llegado con una ilusión firme y una idea firme de que podemos conseguirlo. Entonces, por ahí yo creo que es un cuerpo técnico bastante preparado, que tiene su idea de juego y que, como te digo, está conociendo el jugador venezolano, está, digamos, probando todo lo que ellos consideran que deben probar para estar y llegar y estar listos para cuando la eliminatoria comience. Rafa, ¿y cuáles son esas sensaciones que te dan a ti, que te da el grupo también, con la ilusión, ¿no?, de lo que genera José Pekerman para un nuevo proceso mundialista? Y también considerando, obviamente, que este mundial, la ampliación de cupos, ¿no?, que va a ser un mundial ya de 48 equipos, no de 32, pero basado en la calidad, el potencial, como tú dices, la capacidad que tiene Venezuela para clasificar a un mundial, ¿cuáles son las sensaciones del grupo? ¿Qué se dicen, qué se hablan, obviamente, con este cuerpo técnico? No, sin duda, primero que sabemos que, digamos, las posibilidades aumentan al aumentar los cupos. Eso es sin duda algo que no hace falta, digamos, ser mucho más inteligente que otros para descifrar que las oportunidades aumentan. Y bueno, nosotros sabemos que tenemos capacidad, que quizás por ahí nuestra última eliminatoria no muestra lo que somos como selección, la capacidad que tenemos, porque fue muy atormentada, hubieron muchos cambios, hubo mucha incertidumbre dentro de todo el entorno del fútbol venezolano que no nos permitieron competir de la mejor manera, o que incluso conspiraron en contra de lo que eran las posibilidades que teníamos como selección. Nosotros ahora tenemos una convicción fuerte de que podemos lograrlo, de que tenemos, eso sí, que no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Y cuando digo eso, no lo digo nada más como un grupo de jugadores o un cuerpo técnico, lo hablo como fútbol venezolano en general, con nuestros dirigentes, con nuestros jugadores, con todo el entorno que representa el fútbol venezolano, y que tiene que estar unidos y con el objetivo de poder clasificar al mundial. Luego tenemos una combinación de jugadores, una generación de jugadores que han aportado mucho al fútbol venezolano, pero que están, y ahí me incluyo, quizás en su última chance de poder clasificar un mundial, y que no tenemos ni siquiera la duda de que tenemos que dar lo mejor de nosotros, de que tenemos que dar todo lo que tenemos para poder conseguir ir a ese mundial. A mí me ilusiona mucho el hecho de poder decir, estuve en el primer mundial de fútbol para mi país, y estuve en el primer mundial de mayores también para mi país. Wow, sí. Por lo menos a mí personalmente me motiva, y sé que si hablas con Salomón, con Tomás, con Roberto, con los que tienen más años, que quizás mucha gente dirá, bueno, llegan o no llegan. Nosotros somos competidores natos y queremos estar ahí, y vamos a dar todo para poder estar ahí. Entonces, esa combinación de esos jugadores de experiencia con jóvenes talentos que tiene ahora la selección, como lo son Yangel, como lo es Soteldo, Wilker,
todos esos jóvenes que demostraron ya que pueden competir en la élite del fútbol, porque lo demostraron en ese Mundial Sub-20. Yo creo que esa combinación genera digamos, una ambición que tiene ese deseo de poder clasificar un Mundial. Entonces, si las oportunidades son mayores y el deseo está ahí y tenemos la inteligencia para no cometer los errores que se cometieron en el pasado, yo creo que vamos a estar cerca de poder conseguir este cupo del Mundial. Qué placer genera el poder entrevistar a los protagonistas de la selección nacional, y más aún como en la forma como Rafa Romo se expresa, cómo va entrelazando las ideas, y así permite que haya un feedback más completo y nos llevemos todos un aprendizaje mayor sobre su carrera y obviamente sobre el juego, ¿no? Que es lo que siempre buscamos Pedro Silva y este servidor. Por supuesto que invitamos a todos los hinchas a que se suscriban, a que comenten, le den like y activen la campanita para seguir apoyando este proyecto que llamamos Enlace Vinotinto. Rafa, sigue siendo incipiente, nuevo el proceso de José Pekerman con la selección nacional. El hincha y yo también te lo puedo preguntar, más o menos en qué periodo debería de comenzar la gente a poder evaluar a este nuevo cuerpo técnico de la selección nacional, en el que uno pueda decir, no, mira, sí, ya este cuerpo técnico lleva tantos partidos acumulados, tantos de eliminatoria, tantos amistosos y tanto, por ejemplo, de la Copa América que se viene. Ya a partir de ahí se tiene que saber cómo el grupo se va acoplando a lo que quiere Pekerman y compañía. Mira, honestamente yo creo que evaluaciones siempre va a haber. O sea, tiene que haber una evaluación desde el primer momento. Yo creo que nosotros, es lógico que uno tiene que conocer las circunstancias de cuando hace cada evaluación, pero la evaluación tiene que ser constante. Yo creo que la evaluación es de parte de los jugadores, de parte nuestra, de todos, del público, del fútbol venezolano. Todos tenemos que siempre ir evaluando, digamos, los procesos y los momentos, pero conociendo también las características de cada uno de ellos. Entonces, sin duda, como te lo he dicho, creo que el profe Pekerman y su cuerpo técnico han estado en un proceso de conocer el fútbol venezolano, conocer a los jóvenes. Hicieron un gran torneo de Toulon con los jóvenes de la sub-21, sub-23. Sí, entre esas dos. Y eso les ha ido marcando también con qué cuentan para el futuro y el presente de parte digamos, de esa camada de jugadores. Han ido conociendo a los jugadores de más experiencia a través de las últimas convocatorias, los últimos juegos, y por ahí, digamos que ya se empieza a ver qué es lo que él como entrenador quiere, quiénes son sus jugadores. Eso es algo que es un proceso normal. Luego, para mí, honestamente, va a ser la competencia la que marque cuál es la evaluación o la mayor evaluación que se puede hacer para los jugadores, para el cuerpo técnico, para todo en general. Ahora, como lo dices, viene una Copa América, viene el inicio de una eliminatoria, quizás por ahí, en ese momento es que yo considero que se tienen que empezar a evaluar lo que son los resultados, qué se consigue, qué no se consigue, y dentro de todo eso las circunstancias en las que se presenten, porque muchas veces, por lo menos en la eliminatoria pasada, podemos evaluar, sí, la competencia y los resultados que se consiguieron, pero también todo el entorno en el cual se tuvo que competir, se tuvo que ir a defender la camiseta de la selección, quizás no permiten hacer una evaluación lógica o una evaluación que permita saber si como grupo, si un entrenador, si un cuerpo técnico fracasó o no, porque fue bastante difícil poder competir. Entonces, yo creo que primero intentar, como lo dije anteriormente, que esos errores no se repitan a nivel de fútbol venezolano como tal. O sea, ir todos con una misma idea, hacia un mismo camino, hacia un mismo objetivo, y luego que la competencia real marque si el camino que se está siguiendo es correcto o no. Yo considero que se están haciendo cosas importantes para poder retomar el rumbo que quizás por ahí se perdió en el pasado, digamos, cercano, y por ahí, como te digo, una oportunidad con
con un equipo de trabajo que tiene una idea y una convicción para lograrlo. Y bueno, esperemos que cuando hagamos esa evaluación que todos debemos hacer a raíz de la competencia sea positiva y sea lo que todo el fútbol venezolano desea. Rafa, bueno, preguntarte ya cuando entramos prácticamente en la recta final de esta entrevista, quedan 3 partidos ya lo que viene siendo para ti a nivel de clubes con el DC United de la MLS. ¿Cómo ves tu presente y futuro con este club y obviamente las ganas de poder ser, porque me imagino como cualquier jugador titular, ¿no? De tener el arco de este equipo? ¿Cómo ves esas posibilidades de cara a lo que va a ser ya esta recta final del torneo y bueno, ya viendo hacia el próximo, ¿no? Sí, bueno, ahora nosotros como, digamos, como club, como grupo, nuestra, digamos, principalmente ahora es terminar lo mejor posible. Creo que estamos en una situación bastante difícil, estamos últimos en la tabla, esperamos no terminar ahí, entonces por ahí que el entrenador disponga de lo que él considere necesita para ganar o para conseguir la mayor cantidad de puntos posible. Bueno, ya parte de luego de ahí, yo tengo un año más de contrato con el club, se evaluará con el club cuál es su idea y si esa idea, digamos, es lo que yo como jugador necesito o espero o son mis expectativas, pero como te digo, para mí importante es poder trabajar, tener un entrenador que confíe en la calidad que tengo y luego, bueno, el fútbol es de competencia, competir contra el compañero que esté ahí en tu posición para ver quién es el que tiene que jugar, quién es el ideal. Bueno, eso es parte de lo que se vive en el fútbol día a día. Por ahora, mi ilusión y mi deseo es seguir aquí. Creo que esta temporada no fue buena para el club, no fue buena personalmente por todo lo que vivimos, pero eso no, en lo personal no marca lo que yo soy como jugador o el nivel en el que puedo jugar o lo que puedo aportar para el equipo. Entonces, bueno, esperemos que el año que viene sea diferente, que podamos tener una temporada completamente diferente a esta y que a este momento de la temporada, el año que viene, estemos hablando de unos playoffs y de un equipo que esté viviendo algo diferente a lo que se está viviendo. Amén, amén, Rafa. Que la selección nacional esté jugando por ahora, se puede decir así, en los últimos compromisos en Europa. Rafa, ¿qué nos puedes mencionar al respecto? Que la selección nacional esté jugando, salga del país para jugar sus partidos amistosos en el viejo continente. Bueno, yo creo que por ahí esos son, digamos, también circunstancias de lo que va a ser ahora el Mundial y dónde los equipos juegan ahora sus amistosos. Yo creo que si estuviéramos hablando, por poner un ejemplo, de un Mundial que se disputara en Brasil o Argentina, quizás los amistosos serían en Estados Unidos, en Sudamérica, pero ahora el Mundial se va a jugar en Qatar. Europa, digamos, es una zona media entre lo que es ese Medio Oriente y Sudamérica. Entonces, por ahí muchos equipos están jugando ahí. No solo equipos sudamericanos, si te pones a ver equipos africanos, equipos europeos, sí. asiáticos, todos están jugando ahí porque digamos que es donde marca un punto medio actualmente para todas esas selecciones las que se están preparando para el Mundial y las que estamos utilizando este periodo para comenzar a preparar lo que se viene. Entonces, yo no considero que sea algo solo de una decisión técnica o algo que puede ser así, ¿no? Claro. O sea, escapa en estos momentos de mis manos de decirte cuáles son los motivos, pero también creo que hay una parte logística de todo eso y es una realidad que, como te digo, que muchos equipos están jugando en Europa por eso de que el Mundial va a ser en Qatar y es un punto medio. Entonces, claro. Para nosotros, siempre también jugar en Europa es importante, lo mismo que es venir a veces a los Estados Unidos, jugar en Sudamérica. Uno también tiene el deseo de poder jugar en Venezuela y poder compartir con el fanático, pero como te digo, a veces quizás hay que aprovechar las circunstancias, los rivales, donde se puede, digamos, competir de mejor manera y que eso sirva para la preparación hacia el futuro. Claro, claro. Adelante, Pedro. Rafa, una cosita que mencionaste, el torneo de Esperanzas de Tulum, obviamente la gran participación que tuvo, bueno, Maris Rovelo, antiguamente Esperanza de Tulum, donde Venezuela sí quedó segundo lugar. ¿Pudiste llegar a ver parte del torneo, de los partidos? Y te pregunto por
en este caso lo que fue el arco de Venezuela con Samuel Rodríguez, un muchacho que en cuanto a características, fíjate, bastante alto, similar a ti, te identificas hasta cierto punto, has podido hablar con él, lo has visto y cómo ves, ¿no? lo que es el arco de Venezuela ya de cara al futuro, obviamente, de lo que va a ser su carrera, ¿no? Bueno, no lo conocía hasta que lo vi jugando en el torneo. De verdad, como lo dices, vi ciertas características que uno pudiera, digamos, comparar por el biotipo que él tiene, por sus características físicas, pero creo que es un chico que tiene bastante talento, que puede tener una muy linda carrera, que se adapta muy bien a lo que, digamos, es el fútbol europeo por ese biotipo, por ese estilo de juego, y que lo hizo muy bien en el torneo. Así que yo creo que si sigue evolucionando su carrera, dando los pasos adecuados, es un portero que también nos va a aportar mucho en la selección de mayores y que va a estar ahí para competir con todos esos, digamos, otros porteros que estamos ahí dentro de ese amplia selección de jugadores que puede tener el profe Pekerman en vista. Claro. Bueno, Rafa, una última consulta para la despedida, y de antemano, Pedro, y yo agradeciéndote por estos minutos concedidos, porque la verdad que fue muy enriquecedora esta charla. Yo llegué a ver varios videos de Rafa Romo en Bélgica y me llamaba poderosamente la atención el buen juego que estabas teniendo también con los pies, ¿no? Y eso, Rafa, favorece mucho en lo táctico, ¿no? Al equipo, al entrenador. Háblanos un poco de esa característica de la cual has ido en ascenso, Rafa, porque bueno, allí tú bien lo sabes, se tienen que abrir los dos centrales, los laterales tienen que verticalizar para generar amplitud y profundidad, los volantes externos se meten hacia el centro para crear superioridad numérica por el centro. Entonces, háblanos un poco de esa característica que has estado haciéndolo muy bien y que favorece mucho al club en donde estés jugando. Bueno, yo creo que eso es un poco, digamos, de toda esa evolución que está teniendo el portero dentro de lo que es el fútbol moderno. Yo comparo eso por lo menos con mi inicio como portero, donde el portero era un saque de meta largo, no se jugaba dentro del área la primera pelota, entonces por ende los centrales tenían que estar fuera y intentar jugar esa primera pelota corta, cuando la pelota tenía que hacer un desplazamiento de 15 o 20 metros, o sea, era muy difícil, era mucho más riesgoso. Ahora, con los centrales jugando dentro del área, eso ha incentivado un poco más lo que es el juego del portero con los pies. Y bueno, a mí me ha tocado adaptarme, no ha sido fácil porque no, a diferencia de los porteros que tienen hoy 17, 18 o 20 años, que ya tienen 3 o 4 años jugando con eso, que se han formado así, no venía dentro de mi formación como portero, como le tocó a los porteros de antes, que la agarraban siempre con la mano y que tuvieron que comenzar a jugar con los pies, adaptar todo eso. Creo que eso es algo que ha ido evolucionando dentro de la posición y yo he intentado mejorarlo, seguirlo mejorando y seguir adaptándome a todo eso. Creo que cada día lo he ido mejorando más porque, como te digo, también es parte de lo que ahora se le pide al portero y de lo que ahora trabaja el portero. Antes nosotros, te puedo hablar 6, 7 años atrás, 8 años atrás, el portero estaba todo el día en el arco solo agarrando pelotas con la mano. Ahora no, ahora ese entrenamiento del portero incluso se ha dividido hasta el punto en que hay entrenadores que es un 50 y 50, o sea, es un 50% con los pies, un 50% con las manos, porque ahora se demanda... Un líbero más, ¿no, Rafa? Sí, ahora se demanda mucho más eso. Entonces, en esa adaptación yo considero que he ido mejorando, considero que cada vez me siento más cómodo, que he ido aprendiendo aspectos tácticos interesantes para moverse dentro de la posición que te facilitan eso. Tuve en Bélgica la oportunidad de tener un preparador de portero de una de las mejores escuelas de porteros jugando con los pies, que es el Ajax, un entrenador que se formó en esa escuela como jugador y ahora como entrenador de porteros me pudo aportar muchas cosas que me ayudaron a mejorar ese juego. Luego, si te pongo un ejemplo, ahora con Wayne en DC, que viene de Inglaterra, del derby de jugar de una manera, del derby county de jugar de una manera, de ver entrenadores que están en Inglaterra que juegan
de una cierta manera prácticamente le pide ahora al portero que juegue a 3/4 de campo. La primera vez que me lo comentó sin haberlo, digamos, entrenado, puesto en práctica, yo decía, esto es una locura. Aquí cada vez que me la quiten tengo el arco a 35 metros en la espalda. Y bueno, son cosas que después uno va probando, te vas adaptando, vas viendo que se puede, no se puede, que hasta qué punto. Y cuando lo entrenas, cuando intentas hacerlo y ves que resulta, bueno, eso te llena más de confianza. Pero yo creo que en esa evolución de lo que ha sido la posición, por ahí ha tocado adaptarse y bueno, cada vez me he sentido un poco más cómodo con eso. Claro, claro. Bueno, Rafa, sí, de verdad que te agradecemos enormemente estos 52 minutos aquí en Enlace Vinotinto, deseándote el mayor de los éxitos, que vuelvas a la regularidad en el DC United y también con esas convocatorias fijas a la selección nacional para seguir aportando tu granito de arena. No, bueno, gracias a ustedes por la invitación, por ese seguimiento a lo que es la selección Vinotinto, a lo que es el fútbol venezolano. De verdad que todo ese crecimiento que venimos teniendo como fútbol y viene parte de todos, bueno, agradecidos por la oportunidad. Pedro Silva y este servidor Tommy Argüelles, la única forma o la principal forma en la que ustedes, los hinchas, nos pueden apoyar en este proyecto es suscribiéndose y por supuesto siempre estando activos en los comentarios. También recuerden que tenemos nuestro canal en Telegram. Cuídense mucho y nos vemos en los próximos días con más información de la actualidad de la selección nacional, que se vienen los amistosos y por supuesto la actuación de los vinotintos en el exterior. Un fuerte abrazo.